Vamos a leer allá en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 5. Hechos 18, 5. Vamos a leer solamente una porción de la palabra de Dios. Hermano, esto es una reflexión solamente. Yo de verdad intento a través de esta reflexión, a través de estas cortas quizás palabras que Dios tenga para la iglesia en esta hora, yo quiero motivarles, amén. Quiero motivarles a cada uno de ustedes al trabajo que Dios nos ha encomendado. Amén. Ya lo tienen allí. Hechos capítulo 18, verso 5. Dice así: en el nombre de Jesucristo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Vamos a leerlo todo a una sola voz, todos a una sola voz. Amén. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Oremos nuevamente al Señor, dando gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, en esta hora nuevamente, Señor, damos gracias por tu palabra maravillosa en este tiempo, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos corrija, mi Dios amado. Permite, Dios eterno, que tu palabra en esta hora pueda hacer un efecto importante en nuestras vidas. Ayúdanos en todo momento, te lo suplicamos, mi Dios amado. Pon palabras en mi boca, pon pensamientos en mi mente, te lo pido en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y yo le he puesto por título a esta reflexión: predicando y testificando. Predicando y testificando. Pareciera que son dos palabras, hermano, totalmente diferentes, pero quiero decirle, hermano, que estas dos palabras están amarradas. Amén. Estas son dos palabras, hermano, que tienen una connotación importante. Y en este hermoso texto de la palabra de Dios que encontramos y que pudimos leer, estas dos palabras que contienen una acción, cada una de ellas, y que no deben, hermano, en ningún momento separarse. Me estoy refiriendo a predicación y testimonio, o predicando y testificando. Es decir, hermano, que para predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, hermano, debe ir acompañado con testimonios. Amén, con testimonio. Y usted sabe qué significa testificar. ¿Y saben lo que significa testificar, verdad? Y la palabra testimonio, hermano, tiene una etimología importante. No vamos a hablar de eso en este momento, pero solamente quiero decirle, hermano, que testificar es afirmar o declarar una cosa asegurando su veracidad por haber sido testigo de ello. Amén. Hermano, es por esa razón, hermano, que cuando algunos salen con la intención de predicar el evangelio, a veces no tienen la efectividad que quisieran tener muchas veces, hermano, porque están cargados de palabras y algunos utilizan bien la palabra y utilizan palabras muy hermosas y tienen muchos textos de la Biblia y toda una serie de cosas que son importantes para transmitir un mensaje. Pero cuando no tenemos o cuando carecemos de testimonio, sencillamente, hermanos, se convierten en palabras, solamente palabras hermosas. Pero quiero decirte, iglesia, en esta hora, importante es el testimonio para poder predicar el evangelio. Amén. A toda criatura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto quiere decir, hermano, que el mayor y más grande testimonio fue el que Dios hizo contigo y conmigo. Amén. Y es necesario que el mundo lo conozca para que se vuelva de su mal camino. Hermano, es importante recordarle que estamos en una serie, amén, una visión que Dios le dio a nuestro pastor y hemos estado tratando en estos últimos días, amén, acerca de que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Amén. Y que podamos compartirlos con otros. Y eso sencillamente se reduce a una sola palabra: testimonio. Amén. Testificar las grandezas del Señor. Amén. Hermano, el verso que leímos al comienzo nos habla un poco de la vida de Pablo. Dice que mientras estaba en Corintios, que fue el verso que leímos, dice la palabra de Dios que él predicaba y testificaba a los judíos. ¿Y de qué manera predicaba Pablo? Amén. ¿Qué mensaje traía Pablo a sus oyentes? ¿Por qué Pablo era tan efectivo a la hora de predicar?
¿Y cuál era el mensaje principal de Pablo? Para contestar, hermano, estas interrogantes o estas incógnitas, amén, es necesario ir atrás y conocer un poco de la vida de Pablo, o mejor dicho, de Saulo, como anteriormente él se llamaba. Amén. Saulo, hermanos, era un hombre muy importante en aquella época. ¿Sí? Saulo era un hombre, hermano, con altas influencias políticas. Saulo, hermano, era un hombre que algunos consideraban, hermano, que era un experto en leyes. Y no solamente en las leyes romanas, sino que él conocía las leyes griegas y también las judías. Además, hermano, Saulo también era un políglota. ¿Sabe lo que es políglota? Era una persona, hermano, que hablaba muchos idiomas. Y hermano, y los idiomas, de la manera como él lo hablaba muy bien. Era una persona, hermano, que tenía, hermano, esa capacidad, ese don especial para poder hablar con tanta fluidez en otros idiomas. Hermano, Saulo contó con la mejor educación de aquel tiempo. Él estuvo, hermano, en lo que se pudiera decir fue la institución más importante de aquellos tiempos. Porque dice Saulo, hermano, Pablo, que él se crió, amén, o creció bajo los pies de un hombre llamado Gamaliel. Y no todos en aquella época tenían la oportunidad o el privilegio de estudiar con Gamaliel. Es decir, hermano, que Gamaliel era una institución prestigiosa de aquel tiempo. Era como una universidad donde cualquiera o muchos querían estar, pero solamente algunos pocos podían tener este privilegio de poder estudiar allí a los pies de Gamaliel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Saulo, además, hermano, era un defensor de las leyes mosaicas o del Pentateuco. Hermano, lo que le daba autoridad de perseguir a los que él creía iban en contra de las leyes que Dios había establecido a través de Moisés. Amén. Y hermano, no todo lo de Saulo o Pablo era admirable. No todo, hermano, era algo admirable. Él mismo reconocía que había cosas en él que no estaban bien. Amén. Saulo utilizó toda su influencia política para perseguir a los cristianos de aquella época. Hermano, todo los persiguió a través de todo el imperio romano, y dice las escrituras que aún los perseguía, amén, fuera de aquellos límites del imperio romano. Es decir, hermano, los perseguía a los cristianos a cualquier lugar a donde ellos pudieran esconderse. Saulo, hermano, le pediría al sumo sacerdote, a través de la influencia que tenía, le pediría al sumo sacerdote un poder por escrito. Era una carta que el sumo sacerdote le había dado a Saulo para que Saulo pudiera perseguir a los cristianos en el mundo. Amén. Eso lo dice en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el verso 2 dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, que profesasen a Jesucristo como Dios, amén, dice la palabra de Dios que los trajese presos a Jerusalén. En pocas palabras, hermano, donde los consiguiese y lo iba a deportar, lo iba a llevar hasta Jerusalén para ser enjuiciado en Jerusalén. Y yo no creo, hermano, que solamente era un juicio sencillo, un juicio en donde estos cristianos pudieran defenderse, sino, hermano, que probablemente lo que le vendrían a estos hombres era la muerte. ¿Sabe por qué lo digo, hermano? Porque había un joven llamado Esteban, y este Esteban, hermano, era un discípulo del Señor. Y dice la palabra de Dios, hermano, que por predicar el evangelio, amén, por predicar de que Jesucristo era Dios, dice la Biblia, hermano, que fue apedreado. Y hermano, las vestimentas de este hombre Esteban ensangrentadas, dice la palabra de Dios que fueron arrojados a los pies de un joven llamado Saulo. Es decir, hermano, que Saulo consentía que estas muertes se llevasen a cabo. Y hermano, yo estoy seguro que esto no fue la primera muerte. Solamente que Esteban era un hombre relevante para aquel tiempo. Era un hombre que había
Hermano, era un hombre importante porque era un hombre que había estado a los pies de Jesucristo. Pero yo creo, hermano, que no solamente fue la muerte de Esteban, sino que hubo muchas muertes de algunos cristianos en esta persecución diabólica, que, hermano, que estaba liderizando este hombre llamado Saulo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Después de estas cosas, hermano, el Señor tendría un encuentro con Saulo y la Biblia lo denominaría como la conversión de Saulo. Y todos hemos leído esos versos, ¿verdad? Y hermano, es aquí donde se comienza a poner las cosas interesantes para nosotros. Hermano, resulta, dice la palabra de Dios, que después que él pidió cartas para perseguir a los cristianos en el mundo, dice la palabra de Dios que cuando se dirigía, amén, a las sinagogas para perseguir a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesucristo. Dice la palabra de Dios a través del mismo relato de Saulo, dice que él cayó al suelo porque una luz incandescente, una fuerte luz, hermano, lo encegueció absolutamente y él cayó al suelo. Y cuando él estaba ahí en el suelo, escuchó unas palabras que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas palabras, hermano, eran pronunciadas y eran audibles. Él entendió que era Jesucristo, hermano, el que le estaba hablando. Lo que quiere decir, hermano, que Saulo no solamente perseguía a un pueblo, Saulo no perseguía solamente a cristianos, Saulo estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se queden calladitos, denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Y sabe lo que me llama la atención de todo esto, hermano? Y eso está allí en Hechos, capítulo 9, verso 20, si lo pueden colocar allí. Hermano, el verso 20 dice que inmediatamente cuando Saulo tuvo este encuentro con el Señor, dice la palabra de Dios, unos versos después dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, amén, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Hermano, aquí hay un dato importante y me llama mucho la atención, y es que de inmediato, hermano, apenas Saulo tuvo ese encuentro con Jesucristo, dice la palabra de Dios que Pablo o Saulo predicaba el evangelio de salvación a todo aquel que le escuchaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, es interesante saber que Saulo, una vez convertido, se había hecho en un predicador, amén, de la palabra de Dios. Hermano, Saulo no titubeó, amén, para contar sus experiencias sobrenaturales. Saulo, hermano, no pasó tiempo en capacitación. Amén. Saulo, hermano, no fue a un instituto bíblico para capacitarse, para aprender a predicar. Hermano, Saulo inmediatamente salió predicando y diciendo que Jesucristo era Dios. Hermano, ¿qué intento decir en esta hora? Que nosotros, hermano, necesitamos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Usted y yo, hermano, fuimos llamados a testificar las grandezas del Señor. Usted y yo, hermano, podemos conmocionar o trastornar a toda Zaragoza. Usted, hermano, que quizás está llegando a la iglesia, que no tiene mucho tiempo aquí en la iglesia, que quizás, hermano, pareciera que sabe poco acerca de el mundo de la predicación. Hermano, usted y yo tenemos una responsabilidad grande, y es la de predicar el evangelio, es la de testificar las grandezas del Señor en nuestras vidas. Amén. Tenemos que decirle al mundo entero, hermano, de dónde Dios nos sacó. Hermano, tenemos que decirle al mundo entero qué Dios hizo con nuestras vidas.
¿De dónde nos sacó? ¿Qué éramos en el mundo o qué no éramos cuando estábamos en el mundo? Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, Dios nos hizo nueva criatura en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y sabe cómo lo hacía Saulo, hermano? Lo hacía a través del testimonio. Ustedes van a escudriñar la vida de Saulo, hermano, y se van a dar cuenta que Saulo, cada vez que tenía la oportunidad de hablarle a alguien, inmediatamente salía a relucir lo que Dios había hecho en su vida. Él empezó a hablar acerca de su conversión y de qué era lo que él hacía y cómo perseguía a los cristianos y de qué manera actuaba. Pero también decía, pero el Señor, tuve un encuentro con Jesucristo, y el día que tuve ese encuentro con Jesucristo, mi vida cambió por completo. Ya no pienso igual que antes, ya no tengo esos pensamientos maliciosos, porque Dios, aleluya, hizo un cambio en mi vida. Amén. Hermano, esto es importante entender, que cuando usted y yo tenemos un contacto con el Señor, hay transformación en nuestras vidas. Y yo creo que esta es la mejor forma de poder, hermano, predicar el evangelio a las personas. Hay gente en las calles que está esperando una palabra del cristiano. Hay gente, hermano, que está necesitada de una palabra de nosotros. Y la palabra ya está. Amén. Solamente tenemos que referir lo que éramos en el viejo mundo y lo que somos hoy en día. Hermano, yo creo que eso es suficiente para convencer a mucha gente que verdaderamente Jesucristo cambia, Jesucristo transforma, Jesucristo hace nueva criatura. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Amén. Algo, hermano, también muy curioso de este personaje que estamos hablando en el día de hoy, es que luego, hermano, de su conversión, después, hermano, ya su nombre no era Saulo, sino que su nombre se convirtió en Pablo. ¿Sí? Y ustedes saben a qué se debe esto. Ustedes saben a qué se debe esto. Hermano, a diferencia, hermano, de otros personajes bíblicos a quien Dios le cambió el nombre. Dios cambió nombre a muchas personas, personajes bíblicos que, por ponerle algunos ejemplos solamente, hermano, le puedo decir que a Abraham fue cambiado el nombre a Abraham. Amén. Saraí, el Señor le cambió el nombre a Sara. Fue Dios quien lo hacía. Fue el Señor quien lo hacía, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios que le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Amén. También dice la palabra de Dios que había un hombre pescador llamado Simón, a quien ya no llamaríamos Simón, sino que llamaríamos Pedro. Amén. Y esto, hermano, lo hacía el Señor. El Señor era el que cambiaba el nombre de algunas personas. Porque, hermano, cuando Dios hace una transformación en nuestras vidas, no solamente, hermano, nos cambia nuestra manera de hablar. No solamente, hermano, el Señor cambia nuestra manera de vestirnos. No solamente el Señor cambia nuestra manera de expresarnos. El Señor cambia nuestra manera de caminar. El Señor, hermano, cambia nuestra manera de pensar. Y aún, hermano, el Señor cambia la manera en que el mundo a nosotros nos llama. Anteriormente, quizás, hermano, a algunos de nosotros en el mundo nos pudieron llamar: ahí va el borracho. ¿Sí? Ahí va aquella persona mala que hace lo indebido. Pero hoy, cuando la gente nos ve en la calle, nos llaman diferente. Ahí va un cristiano verdadero del nombre de Jesucristo. Un hombre, aleluya, que conoció a Dios y que Dios pudo hacer algo en su vida. Amén. Pero, hermano, ese no fue el punto aquí en Saulo o Pablo, hermano. Saulo, hermano, como todo romano de aquella época, tenía dos nombres. Ya él tenía el nombre de Pablo. ¿Sí? Él se llamaba Saulo, pero también Pablo, hermano. Pero como él era un hombre en aquel momento aparentemente religioso,
era más relevante para él hacerse llamar Saulo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Saulo tiene un significado importante. ¿Sabe lo que significa Saulo? Saulo significa invocado o llamado de Dios. Y cuando Saulo estaba ya persiguiendo a los cristianos, hermano, era una forma de darle una connotación a su vida, haciendo ver, hermano, que lo que él estaba haciendo era algo que venía autorizado por Dios, que él estaba llamado o que él era un invocado o un escogido por Dios para hacer todo lo que él estaba haciendo. Pero cuando él, hermano, se convirtió al Señor, hermano, no fue Dios quien cambió su nombre, sino que él mismo, hermano, comienza a llamarse Pablo, y su nombre, que no le da tanta ponderación o no le da tanta relevancia como un hombre de Dios, hermano, porque ya Pablo tenía un significado diferente a Saulo. ¿Y sabe lo que significa Pablo? ¿Sabe lo que significa Pablo? Y eso sí es bueno que lo anoten por allí, aunque sea en sus datos, en su teléfono. Hermano, Pablo significa pequeño o poco. Pequeño o poco. Hermano, y le voy a explicar algo. Era costumbre de los romanos que cuando compraban un esclavo, de inmediato se le cambiaba el nombre. Muchas veces, hermano, era un nombre despectivo para el esclavo que desmejoraba su vida. Era una forma de humillar a aquella persona que ya no se debía a sí mismo, que tenía un dueño. Amén. Y sabe lo que intentaba decir Pablo con este cambio de nombre, hermano. Pablo estaba diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Es decir, Pablo lo que estaba diciendo: hermano, estoy padeciendo lo que padeció el Señor. Aleluya. Estoy sufriendo lo que sufrió el Señor en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Aleluya. Ya no pienso por mí mismo, decía Pablo. Ya mis pensamientos no dependen de este cuerpo, sino que dependen absolutamente del Dios del cielo. Aleluya. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Pablo ahora dice: ya no soy el escogido, sino que soy un servidor, un testigo fiel del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Hermano, con nuestros testimonios, hermano, nosotros podemos ganar almas para el reino. Nosotros podemos ganar almas para el reino. Cada vez, hermano, que Pablo tenía la oportunidad de traer a memoria quién fue en su viejo hombre, él lo hacía, hermano, y era contundente la forma como la gente se interesaban en escuchar, amén, la conversión de Pablo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 26, el verso 10 y 11, dice: lo cual también hice en Jerusalén. Eso está hablando Pablo. Pablo está haciendo referencia a su testimonio, lo que él era antes. Amén. Dice que yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Es decir, hermano, la influencia que tenía Pablo. Tenía, hermano, una carta donde él podía hacer lo que él quisiera. Y dice la palabra de Dios: y cuando los mataron, cuando los mataron, yo di mi voto. Por eso yo digo, por eso es que les digo que no solamente, hermano, era la vida de Esteban la que fue perjudicada, sino que dice Pablo, hermano, que él, cuando los mataban, haciendo referencia a los cristianos, decía: yo daba mi voto. Es decir, hermano, que él estaba de acuerdo con estas cosas. Y dice el verso 11, y dice: y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Si se están dando cuenta de lo que era Saulo, ¿verdad? O Pablo, hermano, lo que entiendo a través de la palabra, hermano, que no importa de dónde Dios te ha sacado, aleluya, eres un instrumento en las manos de Dios. Amén. Hermano, no te avergüences de la antigua manera de vivir. Amén. Sino más bien usa tu testimonio para mostrar al mundo que Jesucristo ha transformado tu vida. Amén. Dice, hermano, que es importante, hermano, cuando traemos acotación
lo que éramos antes y lo que somos ahora. Hermano, era tan importante para Saulo o para Pablo testificar esto. Hermano, que muchas veces Pablo con sus testimonios dejaba anonadado a muchas personas. Dice la palabra de Dios que en una oportunidad el rey Agripa estaba de visita en Cesarea visitando a Festo. Y dice la palabra de Dios que Festo le dice al rey, comienza a hacerle mención y le dice: ¿sabe una cosa, rey? Mi rey, tenemos un asunto. Resulta que tenemos entre nosotros a un hombre que usted lo conoce quizás. Él anteriormente se llamaba Saulo, ahora se llama Pablo, y lo han traído aquí para que nosotros lo juzguemos. Él habla acerca de un Jesús que ya está muerto, pero él dice que aún vive. Él dice que aún vive. Y sabe que, hermano, que despertó en el rey Agripa estas palabras. Amén. Dice la palabra de Dios en Hechos 25:22. Y dice que entonces Agripa dijo a Festo: yo también quiero oír a ese hombre. Yo también quiero oír a esa persona. Hermano, porque el testimonio, hermano, causa el interés en las personas que están en la calle. Hermano, hay que saber utilizar el testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Porque, hermano, cuando usted sabe utilizar bien esa herramienta, hermano, usted va a tener gente a su alrededor interesada en escuchar las grandezas del Señor. Amén. Hermano, Festo no estaba allí para ir a ese juicio, sino que él dice la palabra de Dios que él pasó a saludar. Amén. El rey Agripa no estaba. Él pasó a saludar a su amigo y se enteró de estas cosas. Y luego, hermano, de esto se consignó, amén, se formó una cita para que pudieran escuchar a Saulo. Y dice la palabra de Dios y que Festo le dijo: mañana le oirás. Mañana le oirás. Y, hermano, al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa. Dice la palabra de Dios, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Hermano, y después de esto, Pablo usaría su testimonio como defensa ante un tribunal. Si ustedes leen la escritura, usted se dará cuenta, hermano, que Pablo utilizaría su testimonio como defensa ante un tribunal. Estamos hablando del testimonio. Estamos hablando de predicando y testificando. Estamos hablando, hermano, de referirle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Estamos hablando, hermano, que de esa manera podemos tener gente a nuestro alrededor interesado en escuchar lo que Dios está haciendo en esta iglesia de Zaragoza. Si usted cree en esa palabra, denle un aplauso fuerte al Señor. Hermano, después de haber dicho estas cosas, hermano, y dice la palabra de Dios que él comenzó a defenderse y comenzó a hablar y a decir: esto quiere decir, hermano, que nuestro testimonio no debe acarrear en nosotros señalamiento. Hermano, tu testimonio no debe ser ocasión de burla ante los que están allá afuera, hermano, sino que tu testimonio debe en todo momento ser una herramienta de defensa en tu vida. Por eso cuando la gente pregunta: ¿por qué tú eres así? Hay gente, hermano, que no quiere ni siquiera, hermano, no quiere compartir con gente honesta. Hay tanta corrupción en algunos sitios, hermano, llámese laborables o como usted quiera llamarlo. Hay tanta corrupción que hay gente que no quiere estar al lado de los cristianos, porque saben que los cristianos son gente, hermanos, rectas, y que ellos no van a poder hacer lo incorrecto delante de un cristiano. No van a poder hacerlo. Entonces algunos se preguntan y dicen: ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú actúas de esa manera? Y, hermano, usted y yo como defensa
debemos decir, porque Dios me cambió. Aleluya. Yo anteriormente quizás era así como lo eres tú o peor, pero Dios transformó mi vida. Ya no hago las cosas del mundo, ya vivo solamente para Cristo. El Señor ha transformado mi manera de pensar. El Señor cambió mi corazón. El Señor me ha dado una nueva vida. Ahora yo tengo esperanza en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Denle el aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Hermano, después de haber dicho estas cosas, hermano, Pablo comenzó a testificar minuciosamente acerca de su conversión, dice la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que causó esto? Hermano, dice el libro de Hechos en el capítulo 26, 28, dice que entonces Agripa, el rey Agripa, dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, por poco me haces convertir al evangelio. Hermano, yo creo que estas palabras son poderosas y estas palabras nos deben hacer entender a nosotros que usted y yo tenemos la capacidad de predicarle al mundo entero. No importa qué rango pueda tener aquella persona, qué tipo de autoridad pueda tener aquella persona, qué tipo de estudio pueda tener aquella persona, qué importante pueda ser aquella persona. Pero cuando usted utiliza el testimonio para predicar, aleluya, mucha gente le van a decir: oh, tus palabras hicieron un efecto en mi vida. Quizás no le van a decir casi me persuade, sino que algunos le van a decir: usted hoy me ha persuadido, usted hoy, esa palabra ha cambiado mi manera de pensar. Yo quiero ser como tú. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Y dice, sigue diciendo el verso de 29, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas con las que él estaba atado en ese momento. Hermano, lo que entiendo a través de la palabra de Dios, hermano, es que Pablo estaba aprovechando la circunstancia. Hermano, nunca te quedes con esa palabra. Hay gente, hermano, en las calles que están esperando que tú testifiques la grandeza del Señor. Y quizás tú dices: bueno, voy a esperar el momento propicio, voy a esperar el momento adecuado para poder predicar. Algunos de nosotros estamos esperando que alguien se nos acerque y nos diga: predícanos la palabra, predícanos la palabra. Hermano, pero posiblemente estas cosas nunca van a acontecer. Lo que entiendo a través de las escrituras es que Pablo en todo momento usó su testimonio para predicar el evangelio de salvación. Aún cuando era juzgado, aún cuando fue llevado a un juicio, hermano, aún cuando estaba ante un tribunal, él aprovechó para decir: Jesucristo es Dios. Amén. Hermano, usemos el testimonio. Hermano, no hay una cosa más importante, no hay una herramienta más poderosa en nuestras vidas que el testimonio. Hermano, no hay una cosa más importante en nuestras vidas que el Señor nos haya dado que el testimonio. Hay gente, hermano, que está limitada. Hay gente que dice: oh, yo quisiera capacitarme. A veces me pongo a leer los textos bíblicos y no se me graban. Por eso no salgo a las calles a predicar, hermano, pero eso es una excusa que el enemigo pone en el corazón, en la mente de las personas. Solamente usted tiene que llenarse de valor y decir: ¿sabe una cosa? Yo en el mundo no tenía, aleluya, esperanza alguna. La gente me señalaba, nadie quería andar conmigo. A mi vestimenta eran totalmente diferentes. Mi lenguaje, el lenguaje era muy vulgar. No, hermano, no se puede comparar absolutamente con el lenguaje que tengo en este momento. Ese debe ser el testimonio de usted y yo, hermano, cuando nos acerquemos a la gente para decirle que Jesucristo puede transformar su vida. Amén. Hermano, lo que le estoy refiriendo en esta hora, hermano, es que usted y yo tenemos palabras para predicar el evangelio. Hermano, usted y yo tenemos palabras para predicar el evangelio. Dios ha puesto herramientas importantes en nuestras vidas.
Solamente el hecho, hermano, de venir aquí a la iglesia y tener un encuentro con el Señor, tener un contacto con el Señor, hermano, es suficiente para salir de inmediato allá afuera, decirle a las personas de inmediato: ¿sabes algo? Acabo de venir de la iglesia y tuve un encuentro con el Señor. El Señor trató con mi vida a través de los cánticos, a través de la prédica, a través del testimonio, a través de la oración. Hay palabras, hermano, para predicar el evangelio. O sea que no hay excusa alguna. Tenemos palabras para predicar. Hermano, yo he conocido gente que han sido efectivos a la manera de traer personas a la iglesia, y usted habla con ellos y usted no siente que ellos tengan tanta elocuencia. Usted no siente, hermano, que ellos tienen muchas palabras, no citan quizás los versos de memoria, hermano, pero cuando vienen a la iglesia nunca vienen solos, siempre traen una compañía, siempre traen a alguien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque han sabido utilizar bien el testimonio y la predicación del nombre de Jesucristo. Amén. Yo te invito, iglesia, ponte de pie en esta hora. Hermano, yo en esta hora no voy a hacer el llamado a alguien que quiera pasar aquí al altar, hermano, pero siento de parte de Dios decirle algo que es muy importante. Hermano, comprometámonos con el Señor. Comprometámonos con el Señor, hermano. No hay excusa alguna, hermano, para predicar el evangelio de Jesucristo. Hermano, en estos últimos días hemos estado observando, hemos estado minuciosamente estudiando acerca de la visión de esta iglesia. Esta iglesia tiene una visión, hermano, y cuando usted se le olvide en algún momento la visión de esta iglesia, usted solamente mire aquella pancarta que está allí y usted va a traer a memoria lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Dice la visión, aleluya, que está allí plasmada en ese lugar, hermano, que esta será una iglesia madre con más de 500 hermanos. Es decir, hermano, que no solamente habrán 500 personas adorando y glorificando el nombre de Jesucristo en este lugar, sino que esta será una iglesia madre de muchas más iglesias en todo el territorio de Zaragoza y Aragón, aleluya. Y para que eso pueda acontecer, usted y yo tenemos que armarnos de valor, usted y yo tenemos que comprometernos para predicar el evangelio. Testifiquemos las maravillas del Señor, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermano, esa es la única manera como nosotros realmente vamos a cumplir el propósito que tiene Dios con esta visión, con esta iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hemos estado en estas últimas semanas, nos estamos capacitando en los seminarios, amén, y en otras actividades, hermano, que tenemos aquí en la iglesia. ¿Sabe cuál es la finalidad de todo esto? Hermano, que podamos tener capacidades, las herramientas necesarias de poder salir y predicar al mundo que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es poderoso y que Él todavía hace milagros extraordinarios y que Jesucristo transforma y que Jesucristo ayuda al desamparado. Jesucristo es el que ayuda al necesitado, hermano. Esas son las herramientas que estamos adquiriendo en este tiempo. Hermano, ¿sabe por qué? Porque hay una visión para este pueblo, para esta iglesia, y yo creo firmemente, hermano, que pronto vamos a ver esa visión concretada para esta iglesia en el nombre de Jesucristo. Aún, aleluya, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la visión o con la visión de esta iglesia. En el nombre de Jesucristo se lo digo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a comprometernos, hermano. Vamos a comprometernos en algo. Hermano, los días martes hemos estado en algunas reuniones de planificación. Hay una reunión que tenemos que se llama reunión MEET. Se escribe MEET. Tenemos esas reuniones y hacemos un evalúo del trabajo que hemos estado haciendo en esa semana en todo lo que tiene que ver con la parte evangelística o con los grupos de amistades. Y muchas veces, hermanos, llegamos allí y siempre somos los mismos que estamos allí. Yo no tengo mucho tiempo aquí en esta iglesia. Yo nací en el evangelio y nací en esta iglesia, para que usted lo sepa. No tengo mucho tiempo, hermano, pero apenas llegué a la iglesia, me conecté con la visión de esta iglesia. Amén. Hermano, quizás usted tiene mucho más tiempo que yo en esta iglesia. Y yo creo que es hora ya que nosotros nos comprometamos con la visión que Dios quiere con esta congregación.
Hermano, yo creo que hermano, es oportuno, aleluya, que usted se involucre en el trabajo que tiene esta iglesia en este tiempo. Ahí tenemos grupos de amistades en distintas partes. Ojalá que de aquí hoy usted salga buscando a la hermana Ismenia o al pastor Néstor o a la hermana Zenelia o a cualquiera de los líderes para decirle: ¿sabe algo, pastor? Líderes de la iglesia, yo quiero también ser parte de un grupo de amistad. Yo quiero, hermano, ser parte o liderizar un grupo de amistad si tiene la capacidad. O hermano, quiero abrir mi casa para que en mi casa se comiencen a hacer este tipo de actividad. Hermano, tenemos que utilizar bien la herramienta que Dios nos ha dado. El Señor nos mandó a predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Usted y yo tenemos una responsabilidad, y es de llevar almas a la salvación. Usted y yo tenemos una responsabilidad, y es de llevar almas al reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que levanta tu mano en esta hora. Vamos a hacer un compromiso con el Señor. Vamos a decirle al Señor, y dígaselo con sus propias palabras: Señor, yo quiero ser parte de esto que tú quieres hacer en Zaragoza, aquí en Aragón. Yo quiero que tú me utilices de una manera extraordinaria. Señor, pon ese sentir en mi vida. Yo quiero salir de aquí testificando las grandezas del Señor. Yo no quiero pasar un día sin decirle a alguien que tú eres poderoso, que tú has hecho cosas extraordinarias en mi vida, que tú me cambiaste, que tú me transformaste, que tú me has ayudado cuando no tengo que comer, cuando no hay alimentos en mi casa. Yo me arrodillo a ti, Señor, y te suplico, y tú provees lo necesario. Hermano, que podamos testificar estas cosas a la gente que están en la calle. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz, iglesia, y comienza a clamar al Señor. Comienza a clamar con tus propias palabras. Dile al Señor: Señor, me comprometo contigo. Yo quiero ser parte de este movimiento. Yo quiero ser parte de esta visión. Yo quiero que tú me ayudes. Pon palabras en mi boca. Ayúdame en todo momento. Yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Yo quiero ser útil en tu presencia. Yo quiero ser útil en esta iglesia. Yo quiero ser útil en esta iglesia. Dile esas palabras al Señor. Yo quiero ser útil en esta iglesia. Yo quiero traer almas convertidas a tus pies. Yo quiero traer almas a esta iglesia que puedan escuchar tu palabra. Díceselo al Señor. Díceselo al Señor. Clama al Señor. Clama al Señor. Ora al Señor en esta hora. Aleluya, aleluya. El Señor está aquí. Hay un movimiento. Hay un movimiento del Espíritu Santo. Hoy el Señor está escuchando ese clamor. Hoy el Señor está escuchando ese clamor, esa plegaria. Hoy el Señor está colocando cargas en ti en esta hora. Necesitamos, aleluya, hacer el trabajo. Necesitamos hacer el trabajo. Queremos en todo momento hacer el trabajo. Queremos hacer la labor. Aleluya. Señor, ayúdanos. Danos fuerzas para seguir adelante. Díceselo al Señor con tus palabras. Aleluya. Señor, yo me quiero comprometer. Yo me quiero comprometer en ser un servidor tuyo. Yo quiero hacer como hacía Pablo, que quizás Pablo fue un hombre que no fue el más correcto, pero una vez que tú lo transformaste, tú lo convertiste en un predicador. Y hoy usted y yo conocemos a Jesucristo porque Pablo comenzó a hacer viajes por el mundo entero llevando el evangelio de salvación. Él fue el primer misionero que comenzó a llevar este evangelio a todas partes. Señor, pon ese sentir en mi vida. Levanta esa voz al cielo. Que se escuche ese clamor. Que se escuche ese clamor en esta hora. Que se escuche ese clamor en esta hora.